Gracias a todos. Bienvenidos a la plática gratuita, Sucesiones y Aspectos Fiscales, impartido por la maestra Karen Patiño Ortiz y el licenciado y contador público Fernando Guzmán Pacheco, de quienes les leeré una breve semblanza. La maestra Karen Patiño Ortiz es directora general del Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en Derecho de Amparo y una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Panamericana. Además, cuenta con un Management Program for Lawyers por la Universidad de Yale y un US International Tax Program por la Universidad de Nueva York. Además, fue integrante y es miembro de Abogadas MX. El licenciado y contador público Fernando Guzmán Pacheco es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho por la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de México, especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana y en Fiscal Corporativo por esta institución. Cuenta con un diplomado en Juicio de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una certificación por disciplinas en materia fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Academia de Estudios Fiscales. También tiene un seminario de especialización en materia contenciosa, administrativa y fiscal, con énfasis en juicio de resolución exclusiva de fondo por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenidos. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy esta mañana y que madrugaron. Fernando, bienvenido. Después de esta gran bienvenida que nos dio Brenda, muy amable. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Hoy en el IEFA celebramos un día muy especial. Hoy honramos el cumpleaños del fundador, Jesús Patiño Soto, que hace 45 años fundó este instituto y que falleció hace 3 años. Entonces, hoy es un día muy especial para nosotros aquí en el instituto y hacemos esta plática también en conjunto con Fernando Guzmán, que quienes ya nos conocen también saben que llevamos ya mucho tiempo trabajando de la mano en el despacho Patiño Soto y compañía y en el instituto como maestros expositores. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias, Karen. Bienvenidos también. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, hoy es un día especial para todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer al maestro y como parte de un honor que quisimos hacerle, de un recordatorio, vamos a hablar de esta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Vimos ahí un mensajito que no se escuchaba, ya nada más para confirmar que sí se escuche. Creo que ya están los micrófonos todos activados de nosotros, aquí aquí en el foro los de ustedes. Les pedimos que los tengan en silencio para no tener ruido innecesario. Excelente, excelente, Guadalupe, muy amable, ¿no? Bueno, vamos a platicar hoy de sucesiones, que es un tema que hemos visto en la práctica que se escucha, pero no lo ejecutamos o no estamos en México, por lo menos con esa conciencia de poder otorgar un testamento. Hay un tabú siempre que si otorgamos testamento nos vamos a morir al día siguiente. Entonces, pues no lo quieren otorgar. Dice, ¿pero por qué quieren que otorgue un testamento? No me voy a morir. Pero pues no es que te vayas a morir, sino simplemente tenemos que prevenir y poner lo que es nuestra voluntad de lo que va a pasar con nuestros bienes, que eso es lo más importante. Entonces, pero nos pueden decir, pues tengo poquitos bienes, no tengo nada. No importa, porque lo importante es que se haga tu voluntad, nuestra voluntad. ¿Qué va a pasar el día de mañana que yo no esté? Si pasa un accidente o cualquier circunstancia en las cuales yo no pueda tomar decisiones. Entonces, tener un testamento donde yo dije, bueno, lo poco o mucho que yo tenga, se lo quiero dar a mis papás, ¿no? Se lo quiero dar a mis hijos en partes iguales, se lo quiero dar al tío, o si no hay nadie en mi familia, probablemente a una fundación de rescate de animales, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? Ha pasado que hemos visto que no tienen a nadie a quien heredar y lo dan a fundaciones. Porque si no lo decidimos nosotros,
lo decide la ley. Entonces, y la ley, y me refiero a la ley con el Código Civil, el Código Civil tiene muy claros cuáles son la prelación, a quién se va a heredar en caso que se muera intestado. Entonces, aquí la reflexión y la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Que se haga nuestra voluntad? ¿Que se diga lo que nosotros queremos hacer, lo que pase con nuestros bienes? ¿O lo que diga el Código Civil? ¿No? Y aquí, los que están escuchando y los que puedan levantar su manita, les hago una pregunta. ¿Quién de los que nos están escuchando en este momento tiene testamento? Otorgó testamento. Ya tiene un testamento otorgado. Reflexión. ¿Quién de los que están aquí en este chat tienen su testamento otorgado? Hasta ahorita nada más una persona. No sé si los demás estén manejando o dos personas, Yolanda. Felicidades, Yolanda, y felicidades, Marco. Excelente. Yolanda, ¿quién es? 3, muy bien, excelente, excelente, excelente. Qué bueno que hayan otorgado un testamento. Y les voy a dar una cifra, uno a uno. Bueno, pues Mario, Yanei y los que nos escuchan, también esta plática es para concientizarnos de la importancia de otorgar un testamento. Les voy a dar el porcentaje del Archivo General de Notarías. Solo el 8% de la población en México otorga testamento. Solo el 8%. Una cantidad muy, muy baja. Muchos mueren intestados. Muchos. En la Ciudad de México es la que más se otorga testamento, y me refiero las cifras del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Es el 20% de los que vivimos en la ciudad otorgamos testamento. Somos los que más otorgamos testamento. Pero en general la cifra es muy baja. Entonces, la reflexión es, ¿por qué no estamos otorgando testamentos? ¿Qué nos pasa? ¿Es desidia? ¿Es un tabú de que no me quiero morir? ¿No? Que es lo que normalmente sucede en la práctica, que es un muy mal tabú porque, y lo insisto, siempre lo decimos en estas pláticas, Fernando, normalicemos la muerte. Para allá vamos todos. Normalicemos la muerte. Entonces, otorguemos testamento. El 80% de las personas que otorgan testamento, otorgando testamento, tienen problemas con la familia. O sea, también escuchemos los porcentajes. El 80% de las personas que sí dejan testamento tienen problemas con sus herederos. Las familias se destruyen. Karen. Sí, se es destruyen. Correcto. Como lo apuntas, reflexionando en el tema del Código Civil para la Ciudad de México, que es el que más aplica, las reglas para repartir los bienes, pues son muy complicadas. Primero tenemos que determinar si el decuyus estaba casado en sociedad conyugal o separación de bienes. Ahí viene el primer problema. Porque de ser separación de bienes, pues bueno, cada quien tiene sus propios bienes y el decuyus puede disponer libremente de ellos. Si no hay testamento, como tú lo apuntas, es el Código Civil, es la voluntad del Código Civil la que se va a aplicar. ¿Qué dice el Código Civil al respecto? Dice que primero van los hijos, y en ausencia de hijos van los papás. Si hay hijos también después de los hijos van los nietos. A falta de hijos también pueden ir los nietos. ¿Estás de acuerdo? Y en la medida en que si el decuyus fue de familia prolífica, pues son 4 o 5 hijos. De esos 5, pues ya vienen 15 nietos. Entonces, si una persona no tuvo esa precaución, la precaución de hacer su testamento, pues va a tener que, tendrán que estarse a la voluntad de 5 personas. 5 personas que de alguna manera pues piensan diferente, son diferentes. Ahora también viene la otra parte. Esas 5 personas tienen pues sus 5 esposas, esposos, los cónyuges, ¿están de acuerdo? Entonces ya esos 5 se convierten en 10.
en 10 voluntades diferentes. Y esas voluntades diferentes hacen que sea muy complicada la adjudicación de la herencia, ¿de acuerdo? Por eso sí, coincido contigo en la parte en que señalas que es muy importante, incluso en septiembre, que es el mes del testamento, la Ciudad de México hace una campaña, y no solo Ciudad de México, varios estados también me ha tocado a mí ver que varios estados de la República están promoviendo ¿cómo se llama? El hacer el testamento por un pago de derechos muy, muy sencillito. Por eso sí coincido contigo, es muy importante que todos tengamos un testamento. Pregunta José Luis, dame oportunidad de entrar a yo ahorita que hablemos a la herencia, de que qué pasa con los títulos de propiedad de los bienes. Déjanos, más adelante ahondaré en tu pregunta. Te voy a regresar un poquito, ¿no? Lo que dice Fernando es muy cierto. ¿Qué pasa? Y es una reflexión. Hemos tenido casos. Se separaron, ¿no? No se casaron, o si se casaron, de repente pues no funcionó el matrimonio y deciden separarse. Y por una cosa u otra, nunca se separaron o se divorciaron legalmente. Y ya llevan 5 o 6 años separados, ya cada quien hizo sus vidas, encontró cada uno sus parejas distintas, tuvieron hijos con las segundas parejas y mueren. Y no dejaron testamento. Entonces, aquí entra la ley y el código suple. Entonces, ¿a quién le va a tocar los bienes? A la esposa o esposo con el que estabas casado, que era del que te separaste hace 10 años, ¿no? Y a tus hijos. Entonces, si la relación no terminó bien con esta persona, que es lo que normalmente sucede en la práctica, pues ya metiste en un gran problema a tus hijos, porque ahora tienen que lidiar con la pareja indeseable o la pareja innombrable y los hijos. No, porque nunca nos divorciamos legalmente. Siempre fue, lo dejamos para después, o el tiempo, o probablemente la relación con la expareja fue muy complicada y no otorgaba el divorcio, los motivos que sean, pero al no haber otorgado testamento, el código suple y lo que probablemente tú hubieras querido que se le quede a tu pareja actual con tus hijos, no va a pasar. A tu pareja actual no le va a tocar nada, sino van a tener que lidiar con la expareja. Entonces, esto, te digo, son focos rojos que vemos mucho en la práctica de personas que no terminaron de concluir estos divorcios y resulta que sorpresa, ¿no? Y bueno, y de ahí también otros hijos que luego van saliendo en la práctica, ¿no? Que no son reconocidos, pero pues sí son hijos que son fuera del matrimonio. Pero déjame regreso un poquito más, porque también quiero hablarles de la voluntad anticipada, no solamente del testamento, Fer, que ahorita ya seguimos ahondando en esto, también está esta otra figura que se llama voluntad anticipada, para los que no la conozcan, justamente es darles a conocer esta figura. Tiene dos vertientes, es la parte legal y la parte médica. Actualmente en la Ciudad de México sí se otorga y no todos los estados de la República lo otorgan, pero ya cada vez hay más que se están sumando a regular esta figura jurídica. ¿De qué consiste? Se tiene que ir ante notario y yo decido si me llega a pasar un accidente, ¿no? O una enfermedad terminal con la cual yo ya no pueda tomar decisiones, que quede en coma o cualquier enfermedad o accidente trágico, yo decido a quién le doy un poder para que actúe en mi nombre durante ese periodo, ¿no? Entonces aquí tendrá acceso a todas las cuestiones que yo, desde cuentas bancarias, empresas, y puede resolver a mi nombre este tipo de cuestiones. Y la otra parte que me parece también la más importante es la médica. Yo decido en esta voluntad anticipada si quiero que me mantengan conectado a aparatos artificiales, que me mantengan, o yo decido si quiero o no. Yo digo, yo no quiero que me mantengan conectado a aparatos artificiales, yo quiero tener una muerte digna, ¿no? ¿Cómo va a ser mi funeral? Si es que quisiera, yo no quiero cremación, yo quiero que me entierren, yo quiero donar mis órganos.
Todo eso se pone en esta voluntad anticipada, porque ¿qué sucede? El día de hoy en México no está regulada la eutanasia, y ahorita vamos a hablar de una ley, Fernando, que todavía no está regulada la eutanasia. Entonces el hospital no puede desconectarte. Por ley no pueden, te tienen que mantener con vida. Sí hay cuidados paliativos, pero todavía no está regulada en México. Entonces, con esta voluntad anticipada que se otorga en la parte médica y la parte legal, le das tranquilidad a tus familiares. Y obviamente tienes que hablar con la persona o tu hijo o con quien tú hayas elegido para que ejecute tu voluntad, de decirle, oye, se me pasa este accidente, yo no estoy en condiciones para tomar decisiones, a mí me desconectas. Entonces le das cierta paz a tu familia de que la persona ya lo decidió. Yo ya decidí qué quiero que hagan con mi vida, con mi muerte, ¿no? No, yo no quiero que me tengan conectado. Entonces evitas problemas con los que se quedan en el hospital, por decir algún ejemplo, tomando decisiones, porque el hospital no te puede desconectar, les insisto, no pueden. Si llegas con la voluntad anticipada, ya es distinto, porque entonces es la voluntad de esta persona y entonces poco a poco van quitándote los aparatos artificiales para que puedas respirar o entubados, etcétera, y pues para que tengas una muerte digna. ¿Okay? Entonces se llama voluntad anticipada, para quien no la conozca, también es importante otorgarla a la par del testamento. Son cosas diferentes. El testamento es cuando ya mueres, es cuando ya no estás en este mundo. Y la voluntad anticipada es cuando sigues en este mundo, pero no puedes tomar decisiones porque entraste en un coma o en un Alzheimer, ¿no? En una situación donde ya no puedes tomar decisiones, ¿no? Y Fernando, ¿por qué no nos platicas un poco de esta nueva ley que también está en iniciativa? Se llama Ley Trasciende. Está actualmente iniciativa de ley por parte del partido Morena, ¿no? Que habla de el suicidio asistido o la muerte asistida, perdón, y la eutanasia. Esta iniciativa, hasta donde yo recuerdo, se presentó en la Ciudad de México, Karen. Es Así una es. ley solamente para la Ciudad de México, Así es. en la legislatura de la Ciudad de México. Evidentemente, aquí ya no hablamos, aquí ya no, pues es parte de esa voluntad anticipada a la que tú te refieres. Nadie, lo iniciaste diciendo esa reflexión, nadie queremos lidiar con la muerte. Nadie queremos lidiar con la muerte, ni la propia, ni la de nuestros seres queridos. Entonces, yo no sé hasta qué punto este tema que refieres sea parte de tomar esa decisión, ¿no? Es importante, esta ley que está en el Congreso actualmente de la Ciudad de México, todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Existe un dictamen, pero no ha sido publicado. Entonces, al respecto, también es importante que consideremos lo siguiente: los criterios que ha generado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me regreso al tema de la herencia. En el tema de la herencia, aunque lo que ha resuelto la Corte en el tema no es en tema de herencia, sí tiene que ver con los beneficiarios, por ejemplo, los beneficiarios de los trabajadores. La nueva Corte, que así se hace llamar, la que está en funciones desde el 1 de septiembre del año pasado, la nueva Corte resolvió recientemente en un tema de pensión que no solo la esposa reconocida legalmente, para los que somos abogados, no solo la esposa reconocida legalmente es la que tiene derecho a la pensión, sino que también, fíjense la expresión que usaron, cualquier persona que haya tenido una relación con el trabajador. Imagínense nada más el alcance de esa expresión. Ya me imagino, tú lo ponías ahorita en el ejemplo, los esposos, el marido y la mujer que vivieron juntos unos años, tuvieron sus hijos, por alguna razón se separaron físicamente, pero no legalmente, y pues legalmente continúan siendo esposos. La señora tiene hijos,
el otro señor conoce a una nueva esposa, con ella cohabita otros años y al final ni esa esposa ni otra, sino una tercera, lo cuida en sus últimos años. ¿Están de acuerdo? Pues según la Corte, en esta nueva resolución, las tres tienen el mismo derecho a recibir la pensión. Aquí lo importante ¿es tres pensiones para las señoras? No, es una pensión para tres personas. Así Pero es. además, en ese mismo criterio que fijó la Corte, señaló que incluso si al final una persona que fue la que cuidó al trabajador porque estuvo enfermo, porque tuvo un accidente de trabajo, incluso esa misma persona también tiene derecho a recibir pensión. Entonces, traslademos ese criterio a los bienes del decuyus, del difunto, del finado, ¿están de acuerdo? Imagínense el conflicto si es que llega una señora y dice, es que yo lo cuidé los últimos días, es que yo lo llevé al doctor, es que yo le pagaba las consultas, ¿están de acuerdo? Todo mundo tiene, tendría que ser ya un universo muy grande de personas las que entran al conflicto. Y pues tú lo señalabas ahorita en el tema de la voluntad anticipada. No es parte del testamento, sino es algo adicional. Y es para el tema de yo decido, así como con la herencia, yo decido qué hacer con mis bienes. En el tema de voluntad anticipada, yo decido qué voy a hacer con mi vida en el momento en que ya no lo pueda hacer por una cuestión de salud, por una cuestión médica. Y así nos quitamos de conflictos, incluso, perdón que yo lo diga, no he tenido yo esa oportunidad de hacerlo, de tomar esa decisión tan importante, pero yo incluso creo que hay un tema ahí hasta de culpa de decir, oye, lo hicimos, no lo hicimos, tomamos la decisión, a lo mejor sí quería hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, Fer. Sí, de hecho, esta ley trasciende que comentábamos al principio, todavía es iniciativa. Fer, silencio. Todavía es iniciativa y lo que busca la Ciudad de México es regular una muerte asistida para tener una muerte digna, ¿no? Un derecho a la dignidad, ¿no? El derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos. Es lo que está buscando regular en la Ciudad de México, la muerte asistida y la eutanasia. Digo, todavía no está aprobada, se están basando en lo que ya pasa en otros países, como es Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, que ahí sí está regulada. Entonces, probablemente hacia allá vamos, hacia allá es la tendencia para podernos dar a todos nosotros una muerte digna y un derecho a la dignidad, ¿no? Porque cuántas veces, como bien dice Fernando, no platicamos con nuestros seres queridos de qué queremos que pase con nosotros, ¿no? Y es la culpa que bien dice Fernando, de que no lo quieres desconectar, ¿no? Ya sabes que no va a respirar, sabes que está sufriendo, sabes que está en dolor, pero no tenemos el valor de poderlo, de pedir que lo desconecten de los aparatos artificiales. Entonces, con esta voluntad anticipada que se otorga ante un notario y se entrega al hospital, con eso tienen que ejecutar la voluntad de la persona, ¿no? Hasta ahorita así tiene que ser, porque todavía no está regulada, todavía no está aprobada. Esta ley trasciende, pero me parece que es un avance y que va a dar lugar a mucha polémica cuando esté ya en discusiones aquí en nuestro país, ¿no? Porque se tiene que reformar la Constitución, porque estamos enfrentándonos con el derecho a la vida y ahora el derecho pues, a la muerte digna, que son todavía la Constitución de nuestro país no lo tiene previsto, se tienen que hacer reformas y, insisto, va a haber bastante polémica en relación a este tema. Ahora bien, vámonos ahora sí a lo que es el testamento, que hay muchas preguntas. Vamos a empezar con herencia o legado. La gran diferencia, ¿qué es una herencia y qué es un legado? La herencia es cuando se otorga todo de forma universal a una persona, ¿no? Yo otorgo todos mis bienes a Juanita Pérez. Eso se llama la herencia universal, que se otorga todo lo que tengo, derechos y obligaciones, hacia una persona.
Y los legados son ya en específico, Le doy a Fernando Guzmán este libro, le doy a mi segundo hijo el departamento donde vivo, le doy a mi tercer hijo el terreno en tal lugar. Entonces, ahí ya son legados. La diferencia entre la herencia y el legado es que el legado es de forma específica. Entonces, aquí ya no hay problemas. Oye, pues a mí me tocó ya el departamento, ¿no? Pero ¿por qué a ti? Pues así lo decidieron mis papás, así lo decidió mi mamá o quien sea que haya fallecido, y ahí para la controversia. ¿Qué pasa mucho en la práctica? Que heredan por partes iguales a sus descendientes. Es decir, el día que yo muera, le dejo a mis hijos en partes iguales, ¿no? Esto también hemos visto que ocasiona problemas, porque a menos que tuvieras 3 bienes iguales, ¿no? Pongamos un ejemplo, que sean 3 departamentos con los mismos metros cuadrados, con los mismos acabados, en la misma ubicación, entonces sí funciona, porque ahí a cada quien le tocó de manera equitativa 3 cosas iguales. Pero si tenemos una casa, ¿no? En 800 metros cuadrados, un departamento con un cuarto en otra ubicación y otro departamento un poco más grande, y se deja a las 3 personas por partes iguales, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues yo quiero la casa, pero no estás casado, pero voy a casarme y quiero tener 5 hijos, yo quiero la casa. Bueno, entonces cómpranosla. No, pues no tengo dinero, ¿no? O la que se quedó con el departamento, no, pues yo no quiero el departamento, ¿no? Yo quiero la casa grande. Y empezamos los problemas. Y en ese entre que yo quiero, tú quieres, te compro, no te vendo, hay que pagar mantenimiento de los inmuebles. Se tiene que pagar, los servicios siguen, se continúan los pagos, siguen los gastos de agua, los gastos de predial, los gastos de luz, y se tienen que pagar. Entonces, ¿qué sucede? Ah, pues yo no voy a pagar. Oigan, tenemos que pagar para los gastos del mantenimiento de los bienes. Ah, no, pues yo no. ¿Yo por qué voy a poner si yo no me voy a quedar con esa casa? Entonces empiezan ese tipo de problemas y las casas se empiezan a descomponer porque nadie quiere aportar y las familias se destruyen, ¿no? Es lo que hemos visto en la práctica, es una reflexión. Al final, cada quien decide qué hacer con sus bienes y dejarlos de forma en partes iguales o bien por legados, ¿no? Y viene lo de las albaceas. Aquí me preguntaba qué sucede si no tienen títulos de propiedad. Bueno, si yo decido, por ejemplo, este es José Luis, ¿no? José Luis. Es muy común que no tengan títulos de propiedad, José Luis. Más común de lo que tú crees, y hay muchísimos bienes irregulares en la Ciudad de México. ¿Qué sucede? Bueno, pues yo digo, oye, pues el departamento que era bueno, donde yo vivo, que es de mis papás, pues resulta que nunca lo regularizaron. Viene, el título de propiedad era del bisabuelo, ¿no? Y vete a saber dónde quedó, ¿no? Y nunca se adjudicaron, ¿Qué tengo que hacer? Pues cuando llegue el momento, si yo digo, bueno, este departamento o esta casa se la dejo a mi hijo, el notario, como no tiene el título de propiedad, tiene que pedir al Archivo General de Notarías una investigación para que entreguen la información de ese inmueble. Entonces, ahí ya saldrá el título de propiedad y se podrá ver y conocer a nombre de quién está. ¿Okay? Y a partir de ahí es cuando surgen otro tipo de cuestiones, porque, como te comento, ¿qué sucede? No se lo adjudicaron. Entonces, primero tiene que adjudicarse a, si fue del abuelo, pues el abuelo a quien haya heredado. Y si ya falleció, pues a los herederos del que se la había dejado. Entonces, estamos hablando que por no regularizar un inmueble, puede haber ya varios herederos que entran a este conflicto porque no se regularizaron. Fernando, si quieres decir algo. No, ok. Ay, no está tu micrófono, Fer. Es que a veces lo dejo encendido y a veces lo apago y no, es al revés, estoy descontrolado. Pero bueno, nada más agregando en lo que tú comentabas del tema de los títulos de propiedades,
y la repartición de la herencia, otra de las reglas que consideramos que hay que tomar en cuenta a la hora de repartir los bienes, es que es complicado dejar bienes en copropiedad a los herederos o legatarios. En la medida de lo posible, como dices tú, pues habría que hacer una repartición ahí medio salomónica entre, te toca esto y a cambio de esto le voy a dar esto y esto a mi otro hijo, a medida de que cada quien pueda disponer libremente de esos bienes y no tenga que constituir copropiedad con el hermano, y más si le toca con el hermano incómodo. El señor Patiño decía que el testamento sirve para gobernar desde la tumba, usaba esa expresión. ¿Qué significa? Pues que yo tengo a los hijos que nunca se llevaron bien, pues ahora se van a tener que llevar bien porque les acabo de dejar un inmueble en copropiedad. O resuelven sus conflictos personales o ninguno de los dos va a disponer de dicho bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está la otra reflexión. Gracias, Fer. A ver, ahora vámonos, hay otras dos preguntas. ¿La concubina tiene derechos hereditarios? En principio sí, pero acuérdate que la concubina no hay un acto de matrimonio que pruebe la relación. Entonces, cuando se llegue el momento de la apertura del testamento, se va a tener que acreditar la relación con la concubina, y siempre y cuando no tengas un matrimonio previo, vigente, lo que platicábamos, que si no te separaste legalmente, si no te divorciaste, tu matrimonio con la expareja sigue vigente, ¿no? Y hasta la concubina, en principio sí tiene derechos hereditarios, pero se tiene que probar la relación. Te dice el Código Civil, al momento que tengas un hijo con esta persona, se entiende que hay una relación de concubinato, o bien cuando se vivan 3 años, ¿correcto, Fernando? 3 años con esta pareja. Entonces, tienes que demostrarlo. Bueno, no tú, la pareja que se queda tiene que demostrar la relación que tenía con el de cuyos durante esos 3 años. Entonces, aquí juegan mucho las emociones. Imagínate, la pareja que vivió 10, 15 años, o la concubina con esta persona, ahora tiene que demostrar la relación que tuvo con el de cuyos ante un notario o un juez, ¿no? Ahorita vemos esta diferencia, pero pues emocionalmente es algo muy difícil y tienes que ponerte a buscar, pues, desde fotos, ¿no? Recibos de luz, recibos, ¿no? Que efectivamente vivían en concubinato, demostrar que tienen un hijo en común. Realmente se vuelve algo, es una carga muy emocionalmente complicada y delicada para la persona que se queda. Entonces, deja testamento, José Luis, y a quien quieres dejarles a tu concubina, ponla en el testamento específicamente, y con eso te quitas o le quitas a ella de problemas, ¿no? De que estar demostrando la relación de concubinato contigo o con quien sea, ¿no? En este sentido, Karen, para que haya concubinato, los concubinos tienen que estar libres de matrimonio, porque si hay matrimonio no puede haber concubinato. Eso son excluyentes. Así Primera es. reflexión. Si hay matrimonio, la otra persona no es concubina, es la amante, lo decimos coloquialmente. Siguiente. Aquí también la nueva corte ha fijado un criterio que yo le llamo el poliamor, porque la corte también ha definido que hoy día las nuevas relaciones de las personas pueden llevarnos a ese tema, a que haya una persona, es igual en materia de trabajo. En materia de trabajo dice que un trabajador puede tener su esposa y puede tener una concubina, y que no son excluyentes para efectos de recibir la compensación, la indemnización por la muerte del trabajador. Si aplicamos ese criterio a la herencia, entonces, a respuesta de nuestro participante, es que una concubina tiene igual derecho que la cónyuge, y puede haber cónyuge y puede haber concubina al mismo momento. Y arribamos a la misma conclusión que hace un momento. Eso va a ser más complicado la repartición de bienes del de cuyos. Y como dices tú, ya al final vienen las pasiones entre la cónyuge
que muchas veces el día del funeral del marido se entera que pues no era la única, porque llegó ahí la otra señora con sus hijos y dijo, pues yo también vengo al evento social, ¿de acuerdo? Entonces, pues dos sorpresas para la señora, perdió al marido y acaba de enterarse de que pues tenía, como decimos coloquialmente, tenía doble vida, tenía otra señora. Así es. Y además, Fer se refiere ahorita a en materia laboral, ¿no? Que es materia, bueno, es una materia distinta a lo que es la materia fiscal, pero va muy relacionada. En otro foro aquí mismo tuvimos a la juez Cristel Solorio, que vino a platicar justamente de las afores, de todas las pensiones de los trabajadores y su experiencia desde el lado de juez, lo que pasaba con estos casos, precisamente el poliamor y los que salían, o las personas o parejas que de repente pues, se sorprendían porque resulta que no era la única o el único, ¿no? Que había más. Entonces, tenían pues, que recabar evidencias, pruebas de toda esta situación y lo insistía mucho Cristel Solorio, la jueza, es dejen beneficiarios en sus afores, dejen beneficiarios en sus pensiones, ¿no? Con esto o sea, pueden hacerlo mucho más fácil, amigable para todos y evitarse los juicios. Dejen beneficiarios. Y lo repito, citando nuevamente a la ex juez ya, Cristel Solorio, era dejen beneficiarios, revisen su pensión, revisen su afore. Tienen que poner beneficiarios para evitar precisamente esto que está comentando Fernando, ¿no? También lo Ahora, mismo pasa También lo mismo pasa en el tema de las cuentas bancarias. Y aquí sí, es importante resaltar que en el caso de cuentas bancarias, el hecho de que yo en mi testamento señale que dejo como único y universal heredero de mi cuenta bancaria número 1425 en el BBVA a fulanita persona, no es suficiente para que con ese testamento vaya el heredero al banco y pueda disponer de los fondos. No, 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 no. En materia bancaria es muy importante que yo lo haya designado como beneficiario ante la propia institución con el formato respectivo. Ahí cuando yo aperturé la cuenta me preguntaron a quién designo como beneficiario, en qué porcentaje, etcétera. Ese es el documento con el que el banco se encuentra en la aptitud de poder entregarle los bienes al heredero. Si no está esa designación de beneficiario ante la institución, aun cuando yo tenga el testamento, tendría que iniciar un juicio contra el banco para poder disponer del dinero. Por eso también es muy importante que aparte del testamento tengamos ese formato de designación de beneficiarios de nuestras cuentas bancarias. así es, Fernando. Entonces, las cuentas bancarias no entran en la sucesión. Las cuentas bancarias no entran en la sucesión siempre y cuando tengamos designados beneficiarios. Entonces, reflexionen, ¿qué ha pasado en la práctica? Que tenemos cuentas bancarias de hace muchos años, ¿no? Que la apertura hace 10, 15 años, y en ese entonces el ejecutivo del banco no te decía quiénes van a ser sus beneficiarios. No existía o ese protocolo, ¿no? Entonces, revisen sus cuentas bancarias, si son cuentas bancarias viejas o si son nuevas, porque también se le pudo haber olvidado al del banco, ¿no? Se distrajo con alguna otra cosa y no les pidió el beneficiario. Entonces, revisen sus cuentas bancarias y pongan a sus beneficiarios, a quien ustedes quieran, su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás, a quien quieran. De esta forma, ya no entra en la herencia, ya no entra en la sucesión testamentaria. El banco lo único que necesita es el acta de defunción de la persona, se va a la hoja de los beneficiarios y distribuye de la proporción que se haya establecido en esa cuenta bancaria. Y eso es todo. Ya se ahorraron todo el tema de la sucesión testamentaria que puede tardar años, años. Si no hay beneficiarios,
Entonces, la cuenta bancaria entra a la herencia. ¿Ok? Entra a la herencia. Y vamos a hablar aquí de las dos formas de iniciar la sucesión testamentaria. Hay dos, ante notario y con el juez. Son dos caminos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando acudimos ante notario es porque todos los herederos o legatarios están de acuerdo. Aquí no hay que por mayoría se decidieron las cosas, no. Aquí se tiene que acatar la voluntad del decuyus y que todos sus herederos o legatarios estén de acuerdo. Si hay un rijoso o hay uno que no está de acuerdo por los motivos que quieran, el notario ya no puede iniciar la sucesión en la notaría. Al hacer la notaría es mucho más económico, es ágil, rápido y se acaban los problemas. O sea, realmente no te tardan mucho en una notaría, pero tienen que estar de acuerdo todos los herederos y o legatarios. ¿Ok? Cuando no se ponen de acuerdo o cuando no se dejaron beneficiarios en la cuenta bancaria o cuando no se dejaron beneficiarios en la FORE o pensión, forzosamente ya la ventanilla no es el notario. Te tienes que ir con el juzgado. Y en el juzgado estamos hablando que ya vienen honorarios de abogados y muy probablemente cada heredero o legatario va a contratar a su abogado si es que hay conflicto entre ellos. Y el tiempo. Hay sucesiones que llevan años en un juzgado. Años. Entonces, sí es muy importante saber esta diferencia de que si no estoy de acuerdo, me tengo que ir a juzgado y ahí iniciamos los 4 procesos que implican lo que es la apertura de la sucesión y va a pasar mucho tiempo. A ver, aquí tenemos varias preguntas, Fer. Estás en silencio nuevamente, Fer. Te decía que, ¿por qué no contestar las preguntas de los participantes? Me parece que ya son varias. Sí, justo, para contestar. Las obligaciones del decuyus, por supuesto, en la herencia no solamente es miel y hojuelas, vas a recibir, ¿no? La casa, el departamento, las cuentas bancarias, no. También las obligaciones, también las deudas, ¿no? Todo eso se hereda. Y queda una persona que se llama albacea, que tú decides quién va a ser la albacea de tu sucesión. El albacea es el administrador y liquidador de bienes. Tiene que ser normalmente alguien de tu confianza para que pueda acatar tu voluntad, ¿no? Hay veces que también ponen empresas, que también es válido, ¿no? Pero normalmente son personas físicas y son cercanas o allegadas al que fallece. Y no solamente te digo, si no alcanza para poder pagar todas estas deudas, se tienen que vender los inmuebles, ¿no? O se tiene que vender lo que haya dentro de la masa hereditaria para poder sufragar estas deudas, ¿no? ¿Qué pasa si el banco está como beneficiario uno de los hijos y en el testamento aparecen como beneficiarios todos los hijos? ¿Es necesario realizar juicio? Esta es una pregunta que fíjate que los notarios es una de las, digamos, alertas rojas, ¿no? Porque ¿qué pasa? No hay congruencia entre lo que dice el testamento y lo que dice la cuenta bancaria. Sí tendrás que irte a juicio. El banco por obligación, el banco por ley, como bien lo dice Fernando, se rige por la ley de instituciones de crédito, tienen la obligación de entregarle a los beneficiarios que estén pactados en la cuenta bancaria, ¿sí? Ahora, si en el testamento resulta que pusieron que la cuenta bancaria es para otra o diversas personas, necesariamente tendrás que irte a juicio. Lo que ha pasado en la práctica es que se le da preferencia, se le da razón a lo que está en cuentas bancarias, pero sí tienes que irte a juicio, lamentablemente, sí. Fer, ¿tienes un comentario? Ay, otra vez silencio, Fer. No doy una. Que veo que veo más preguntas en el chat. Si quieres,
te ayudo con la respuesta. Yo veo que aquí cada ratito se prenden y se prenden las alertas. ¿Quieres que pasemos al tema fiscal? Veo varias preguntas con las obligaciones del decuyus, con el tema de los depósitos bancarios del decuyus, con el tema de lo que ¿qué sigue? Sí, vamos para Dice, allá para ver el tema fiscal. Ajá. dice Yolanda, ¿qué pasa si en el banco? Aquí está lo que decías, ¿no? El conflicto que hay entre, o la diferencia que hay Ese ya quedó. entre Sí. el testamento. También existe la sucesión intestamentaria ante notario antes de un juicio. Claro que estén todos de acuerdo, dice Servicios. Él dice, hola, buenos días. Una pregunta, si una persona con nacionalidad mexicana hereda a una persona que está en el extranjero y que no es familiar, ¿y cómo se regula? Ay, extraño a Víctor que me opera el sistema. No puedo ver más abajo qué dice. No puedo leer la pregunta completa. Ahí voy, te la leo, pero nada más súbete un poquito, ¿Cómo Víctor, regula y que había viceversa? Una persona había, del extranjero puede heredar a una persona de nacionalidad mexicana, aún no siendo su familiar. ¿Cómo se regula en forma legal y fiscal? Sandy, ya nos hiciste muchas preguntas. Muchas preguntas. Pero bueno, fíjate, ahorita entramos al tema fiscal. Pero de manera general, Sandy, te puedo contestar. Para heredar, lo decíamos al inicio, hay dos formas, se llama sucesión. Fíjense cómo funciona esto desde el tema de vista del derecho civil. Una persona es propietaria de los bienes. Cuando deja este mundo, tiene que prever por eso se llama sucesión. ¿Qué va a pasar con los bienes? ¿Quiénes lo van a suceder en la propiedad de esos bienes? Desde ahí viene la palabra sucesión. Y entonces tenemos dos tipos de sucesiones. Testamentaria, que es como lo habíamos dicho al principio, voy al notario, manifiesto mi voluntad, ya sea vía un testamento o vía un legado, y la otra sucesión es la sucesión legítima. ¿Por qué es sucesión legítima? Porque va a ser conforme a las reglas de la ley. Legítima viene de la palabra ley. Entonces, ahí está en donde se abren los dos caminos. ¿Es sucesión testamentaria o es sucesión legítima? ¿De acuerdo? En el caso de la sucesión testamentaria, va a ser mi voluntad. Va a ser mi voluntad designar quiénes van a sucederme en mis bienes. Y pueden ser familiares o pueden no ser. En la sucesión legítima, ahí sí ya entra la ley. Y en la ley ya es respecto de la familia. Entonces, si yo tengo un testamento, puedo disponer de mis bienes libremente a mis familiares o a quien yo quiera hacerlo, no necesariamente. Claro, existe una excepción. Esa excepción es, primero tienen que estar tutelados los derechos de los menores. Si yo al momento de mi muerte tengo menores, sigo siendo responsable de sus alimentos. Entonces, después de garantizarle los alimentos a los menores, puedo en mi testamento disponer libremente de mis bienes, tanto para mi familia como para los terceros que no son familia. Yo dispongo libremente. Y en la legítima no. Ahí la ley dice, primero van los hermanos, los hijos, perdón, después va la esposa a la otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, José Luis creo que te contestó aquí la pregunta. Evidentemente, cuando se refiere Fernando a la sucesión legítima, se refiere a intestado, cuando no dejamos testamento. Si no hay testamento, forzosamente te vas con el juez. Ya el notario no es opción, ¿no? Cuando sí dejas testamento, el notario es opción, ¿sí? Siempre y cuando los herederos y o legatarios estén todos de acuerdo, ¿okay? Entonces, supongamos que sí dejamos testamento. Buenos días, también existe la sucesión intestamentaria. Sí, así es, claro. Antes de un juicio, sí, tienen que estar todos de acuerdo, ¿sí? Pero cuando no hay testamento,
digo, si aún dejando testamento hay problemas con los familiares con los que se quedan, no dejando es peor. Entonces, siempre dejen su testamento. Ahora, vámonos un poco y ahora sí a la parte fiscal, Fer. Había una pregunta ahí de qué impuestos se causan con todo esto, y aquí viene también la planeación patrimonial, ¿no? El testamento, claro, heredamos los bienes. Ya dijimos que cuentas bancarias, que son ingresos para la persona, y los bienes. La pregunta es, ¿esto causa ISR? Esto causa ISR. Yo creo que ya todos ustedes se deben saber esta respuesta porque es muy fácil, ¿verdad, Fer? No, es muy sencillito, es Sí. muy sencillito el tema fiscal. No. Uh-huh. Primero, en caso de fallecimiento de personas obligadas a presentar declaraciones, la regla es la siguiente. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se discierna el cargo de albacea, esto es porque hay testamento, fíjense, una vez que el de Cuyos pasó a mejor vida, con una copia certificada de su acta de defunción, yo voy ante el notario, llevo el testamento, llevo el acta de defunción, y una vez que se inicia el cargo de albacea, dentro de estos 90 días, ese albacea debe presentar la declaración del ejercicio por los ingresos que obtuvo la persona física. 90 días tengo después del fallecimiento para presentar la declaración anual de la persona física, que va a abarcar por los ingresos obtenidos desde el 1 de enero del año de que se trate hasta la fecha de su muerte. Esa es la regla general. Le toca al albacea presentar la declaración anual. Siguiente regla. En tratándose de ingresos por salarios, por honorarios y por arrendamiento, los primeros 3 capítulos del título cuarto fáciles de aprender. Repito, salarios, honorarios y arrendamiento, lo que se cobró hay que declararlo, lo declara el de Cuyos, lo manifiesta en su declaración anual. Lo que no esté cobrado a la fecha de su muerte, porque recuerden ustedes que en estos 3 capítulos se acumula el cobro. Lo que no esté cobrado ya no es ingreso del de Cuyos, y para efectos de los herederos y de los legatarios va a formar parte de la herencia. Lo que no está cobrado, repito, salarios, honorarios y arrendamiento, forma parte de la herencia. Y como forma parte de la herencia, para los que lo perciben, cuando se cobren, van a estar exentos en términos del artículo 93, fracción 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las famosas herencias y los legados. Ahora, ¿qué pasa con las demás actividades, con los demás ingresos? Realizaba actividades empresariales el de Cuyos, había enajenado un bien inmueble, tenía ingresos por intereses, tenía ingresos por dividendos, por los demás, etcétera, etcétera. Esos se podrán considerar percibidos ya por cada uno de los herederos y legatarios. ¿A quién le dejé las acciones? A mi hijo número 1, a mi hijo mayor, a Hugo. Si le dejé el ingreso por las acciones a Hugo, Hugo va a acumular los ingresos por dividendos. A Paco le dejé las cuentas bancarias. Él va a acumular los ingresos por intereses. Una vez que se adjudique la herencia, los va a manifestar como ingresos propios, y así cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y luego pues viene la parte más difícil, bueno, me refiero, la de presentar los avisos ante el RFC. Con esa acta de defunción, yo presento el aviso de cancelación al RFC por la defunción de la persona física. Y ese es el tratamiento fiscal que tendría la herencia o el legado de esa persona física.
Decían en una pregunta, oye, ¿y si es una persona física de nacionalidad mexicana, esa herencia está exenta o está grabada? No, 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 no. Recuerden que para efectos fiscales, yo no necesito ser mexicano, persona física de nacionalidad mexicana, para que me aplique la ley del impuesto sobre la renta. Yo necesito ser residente fiscal en México. Esa es la pregunta. O más bien dicho, ese es lo que hay que cuidar. Yo recibo la herencia de mi papá, entonces me tienen que juzgar. ¿De dónde eres residente para efectos fiscales, Fer? Ah, yo soy residente para efectos fiscales de México. Me aplica la ley del impuesto sobre la renta y entonces me aplica la exención de la fracción 18 del artículo 93. Así de sencillito es. Oye, es que una persona que es residente en México o que hay bienes en México, ¿se los puede heredar o legar a un residente en el extranjero? Sí, claro que sí, también lo puede hacer. Pero ahí ya como el que recibe no es residente para efectos fiscales en México, no le aplica esa exención. No le aplica la exención. Y entonces nos iríamos al título quinto de la ley, en el artículo 154, donde está, perdón, 164, donde está la enajenación de bienes, dice que en tratándose de transmisión de bienes a título gratuito, la herencia y el legado es uno, a residentes en el extranjero respecto de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional, hay que retenerles un 25% de impuesto. Fíjense nada más qué grave. Sí. Qué grave para ese residente en el extranjero si percibe una herencia ubicada en territorio nacional. Si la operación se hace ante el notario, le corresponde al notario efectuar esa retención porque él es responsable solidario. 25% sobre el valor del inmueble y dice sin deducción alguna. Altísimo, altísimo. Yo sé Altísimo. que las herencias, creo que México es uno de los pocos países donde las herencias y los legados están exentos. Si ese residente en el extranjero fuera residente para efectos fiscales en Estados Unidos, pues allá sí tendría que pagar un impuesto a las herencias, que podría ser incluso hasta del 40%. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento fiscal. No aplica tratados, dice José Luis. No, 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 en el tratado México-Estados Unidos, en tratándose de la herencia y de los legados, no hay beneficios en tasa. No hay así beneficios es. en tasa, José Luis. No Entonces, sé pues si es lo hay que dice alguna pregunta Fernando, de la sí. parte fiscal. ¿Cuál? Sí Marco, está, o sea, es Marco pregunta, ¿el ISR dinero están de una cuenta exentos, bancaria para Marcos. un beneficiario se considera fiscalmente como donativo por parte del decuyus? No, es una herencia. Es ingreso Una por herencia. herencia y así se declara en la declaración. Son ingresos por herencias. No causan impuesto, pero sí tienes que informarla, sí tienes que declararla, porque si no la declaras, entonces se va a considerar, sí se va a considerar un ingreso y se va a tener que pagar impuestos. Eso es muy importante, Fer, que lo que Correcto, se sí. reciba de herencias, ya sea por cuentas bancarias, por bienes inmuebles, se tiene que declarar como ingresos por herencias o legados en la declaración de la persona que la heredera o legataria se tiene que declarar. De lo contrario, se considera un ingreso y ahí sí vas a pagar, ahí sí se pagan impuestos, pero está exenta. Todo lo que recibas mexicanos en la ciudad, en el México, está exento de ISR. ISR. Claro que sí, Los se legata, manifiestan como datos informativos en la declaración. exactamente, Datos exactamente. informativos. Pregunta Rocío Montes. Saludos a Rocío. Al fallecer, ¿existe el límite de tiempo para realizar el trámite de la sucesión? No, no existe ningún límite. Para efectos fiscales hay 90 días. Para efectos legales puede ser tan sencillo como nos ponemos todos de acuerdo al día siguiente de que falleció el familiar, nos vamos al notario, hacemos la adjudicación y se acabó.
o puede ser tan complicado. Yo sé de asuntos que llevan 15 años en tribunales y no se han resuelto. Así es. Eso también aplica sobre todo tipo de herencia, muebles, efectivo, bienes inmuebles, todo, Miriam. Toda la base hereditaria. Sí. Los Ahora, Fer, hay que legatarios, hacer la aclaración. Estamos hablando de ISR. Estamos hablando del impuesto federal, el ISR. Ahorita nos vamos a ir con los impuestos locales, pero el ISR está exento, ¿ok? Porque hay una pregunta de Roberto, no, ¿de quién fue? Roberto Gutiérrez, ¿no? Y perdón que interrumpa, Fer, pero dice, ¿y el ISAI? Ah, el ISAI es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que es un impuesto local, es un impuesto que cada entidad federativa tiene y difiere conforme cada entidad. De este impuesto no se salva nadie, sea mexicano, residente del extranjero. Esto se refiere para bienes inmuebles, bien lo dice el impuesto. Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. De ese no nos salvamos, ese no hay exenciones, se tiene que pagar. Entonces, aquí vienen los problemas. Hablábamos al principio que no se adjudican, ¿no? Que la casa en la que vivo es la de mis papás, pero resulta que cuando mueren, pues no era la de mis papás, era la del bisabuelo, ¿no? ¿Por qué no se adjudican? Porque al momento de adjudicarse, si bien no estás exento de ISR, el impuesto local se tiene que pagar. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? Cada entidad federativa es distinto. La Ciudad de México ahonda en un 8% del valor del inmueble, y este valor lo obtiene la notaría o conforme el avalúo que se haya ofrecido, que es muy alto. O sea, el 8% es, ok, ya recibí un inmueble, pero tengo que pagar esta cantidad. Entonces, no lo tienen y deciden no adjudicarse, ¿no? 8% en la Ciudad de México, en otros estados del 4 al 6%. Y hay que sumar los gastos notariales, gastos del avalúo, etcétera. Pero ahonda en aproximadamente en la Ciudad de México el 8% del valor del inmueble, y en otras entidades federativas entre el 4 y el 6%. De este no hay exenciones, no nos salvamos nadie, ¿ok? Luego dice, en caso que debo vender el inmueble, ahí viene el tema, ¿no? Que también es donde vienen los problemas. Por eso hablamos de la prevención patrimonial, ¿no? Y me voy a regresar un poquito al residente en el extranjero. ¿Qué pasa con los hermanos, no? Oye, mis hermanos viven en Estados Unidos, se fueron desde muy chavitos a Estados Unidos, o se fueron a estudiar y ya no regresaron a México y ya son americanos. Hablo de Estados Unidos porque es lo más normal, o bueno, lo más habitual, pero puede ser residencia de otro país. Si yo ya sé, o si yo soy el papá, que yo ya sé que le quiero que le quiero heredar a mis hijos mi casa o mi departamento, y sé que le van a retener el 25% al momento que yo fallezca, entonces, ¿qué hago para evitarme ese 25%? Es muy alto, como bien decía Fernando. Al residente en el extranjero es una retención muy, muy alta y forzosamente la hace el notario. Entonces, pues lo hago antes, ya no lo meto en testamento. No, probablemente busco otra figura, ¿no, Fernando? Otra figura para que ya no entre en testamento. Probablemente piense en un usufructo vitalicio, ¿no? Probablemente piense ya en una donación, porque si estamos hablando que es un hijo, acuérdense que está exenta la donación entre ascendientes, descendientes, en línea recta, sin límite de grado. Es decir, el papá, bueno, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto. Todo en esa línea está exento. Entonces, probablemente si yo soy el papá que quiere donarle a mi hijo que vive en el extranjero, pues se lo hago la donación y ya me evité ese 25% de retención que le tendría que hacer el notario. Entonces, por eso aquí son estas reflexiones que se tienen que hacer se llama protección patrimonial, ¿no? Porque sí tiene afectación en el bolsillo de los que se quedan
que se quedan pues ahora sí que en esta vida como los herederos o legatarios con estas cargas tributarias que en ocasiones, pues como bien dijo Fernando, residentes en el extranjero, 25%, es una carga muy alta, muy, muy alta, y de esa pues tampoco te salvas. El ISAI, Correcto. sí, perfecto, sí, Correcto, correcto. Fíjense que la gran diferencia que apunta Karen. Si yo le dono al residente en el extranjero, esa donación exenta. Si yo le heredo al residente en el extranjero, está grabada al 25%. La única diferencia entre ambas figuras es el momento en que yo la hago. La donación es antes de que fallezca y la herencia es después. Entonces, pues es planeación como lo comentaba Karen. Hay otras preguntas de los participantes. Dice Sonia, si la sucesión no se hace hasta años después del ISAI causa accesorios, sí, se tiene que retrotraer a la fecha en que se adjudicó el bien y se tiene que pagar actualización y recargos. Y la pregunta, Sonia, sería, ¿es que por los últimos 5 años? Bueno, eso decimos nosotros como contadores que sabemos que es el plazo para que opere la prescripción, pero las autoridades fiscales cobran todo el impuesto, todo el impuesto. Habría que irse a un juicio para decir que por respecto de los años que exceden de 5, ya prescribieron esos accesorios. Recomiendan, dice Roberto, en lugar de herencia, hacer una donación con usufructo vitalicio, Karen. Ya se depende, pusieron creativos, sí, ya se pero pusieron creativos. Es un tema ya un poco más complicado. De manera general, para proteger el patrimonio, Roberto, yo te podría decir que sí, porque depende, sí. con el usufructo recuerden que protege a una persona. Yo tengo un inmueble que genera rentas mi mamá afortunadamente está viva y está mi sobrino. A mi sobrino le dejo la nuda propiedad, a mi mamá le dejo el usufructo vitalicio para que obtenga un ingreso mientras ella esté aquí en este mundo y así me aseguro yo de que mi mamá va a estar bien, ¿de acuerdo? Ese sería el uso de ese usufructo vitalicio. Dice José Luis, en la donación aplica en la donación aplica de cualquier modo el ISAI. Sí, ya lo dijo Sí, Karen, del ISAI, sí, igual que de la muerte, nadie nos salvamos, ni del ISAI, ni de la muerte. Todo mundo pagamos ISAI por cualquier tema allí, por donación, por sucesión, por enajenación. Bueno, incluso hay un supuesto, ¿recuerdas aquellas viejas anécdotas, Karen? De la fusión y la escisión de las sociedades ah, mercantiles. así es. Y en los Fíjense fideicomisos nada más, también. si en una fusión de sociedades se transmite a la Conchita S.A. los bienes de la Chilindrina, la primera adquiere, hay que pagar impuestos sobre la adquisición. Si en una escisión la escindente le transmite a la escindida bienes, la escindida debe pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, a ese nivel. Dice Roberto, a Roberto no le gustó el ISAI, él quiere no pagarlo, Roberto. Dice Roberto, ¿y cómo le hago para reducir el ISAI? No hay manera, Roberto. Te puedo decir que hasta el 2024 era inconstitucional el ISAI, inconstitucional. Entonces, pues duró varios años. Entonces, ¿cómo funcionan los amparos? Te adjudicas, suponiendo que fuera esta herencia o fuera una donación, ¿no? Que no fuera dentro de una sucesión, fue una donación, le doné a mi hijo o hija un inmueble, causa ISAI, no hay reducción, ¿no? No hay reducción. Y en contra de ese pago, yo ya tuve que desembolsar, porque el notario no emite la escritura si no están los pagos de impuestos. Ya hoy con la ley antilavado y el PPLD, los notarios están con lupa revisando que todas las escrituras de bienes inmuebles vayan con todos los requisitos, y entre estos es el pago de impuestos. Entonces, se paga el ISAI, y a partir de esa fecha teníamos 15 días para irnos al amparo, ¿no? Y se otorgaron todos,
porque era inconstitucional el ISAI hasta 2024, hasta 2024. Yo te puedo decir que la experiencia que hemos tenido acá en el despacho, al día de hoy, asuntos ganados, no devuelven. La Ciudad de México no está devolviendo, y no solo eso, los que se fueron al amparo en contra del ISAI, este año, en el predial, no les habilitaron el descuento del 8% por pago anticipado. Ven que en el predial cada año te llega tu boleta y que si pagas anual puedes tener el derecho a un descuento del 8% en el mes de enero, el mes de febrero un 6%. Esa casilla está inhabilitada. No la pueden pagar. Los castigaron. Y así lo dicen los de la tesorería. Oigan, ¿por qué no está habilitada esta casilla? Es que tienen un juicio. Entonces, esto es completamente ilegal. Decidieron, y esta es una de las primeras represalias que estamos viendo en materia de impuestos, Fernando, que no se había visto, y hoy a los que se fueron al amparo en contra del ISAI, que todavía no devuelven, que ya están ganados, pero no están devolviendo, por castigo es, pues no te doy tu descuento del predial. ¿Okay? Entonces, es la primera represalia que estamos viendo. Y ahora, en el ISAI, Roberto, cuando es por herencia, hay ocasiones, y hay que revisar en el año que haces la adjudicación, que hay un descuento por herencias, hay una reducción, ¿sí? Pero no está siempre en la ley, no está siempre en el código, y eso ya te lo dirá el notario cuando llegues a hacer esa adjudicación, porque no está siempre que se les da una reducción del ISAI. A veces, no siempre está, ¿ok? Entonces, bueno, ahí quedamos, Fer. ¿Qué otra pregunta? Hay una pregunta, dice que en el caso de que el inmueble todavía se encuentre con hipoteca por Infonavit, se puede realizar la donación. No solo donación y no solo herencia, sino pueden ser cualquiera de las dos. Sí, la regla general es que si yo dono y heredo, ya lo habíamos señalado, pasa con los gravámenes que tiene. Es un gravamen que tiene la propiedad, esa hipoteca. Yo le dono la casa de Infonavit a mi hijo, pues le dono lo que vale la casa, pero también le dono la parte de la deuda que no he pagado. Y él tendrá que pagarla completa y después solicitar la liberación de la misma. Dice Leticia, ¿qué pasa con el tema de acciones y partes sociales? ¿También se puede hacer una donación con usufructo o alguna figura similar? Sí, se puede. Pero este tema del usufructo de acciones es un tema ya meramente fiscal y se hace con el objeto de que yo le pueda, aunque no le transmita las acciones a una tercera persona, a esa tercera persona yo le pueda dar el usufructo de esas acciones. ¿Cuál es el usufructo de las acciones? Los dividendos. Y entonces, en virtud de ese contrato de usufructo, una tercera persona puede percibir los ingresos por dividendos que me corresponden a mí por ser el propietario de las acciones. Dice Alberto, si uno de los herederos para no pagar ISR renuncia a la herencia, o si en este tiempo apertura... ay, Alberto dijo, ya te resolví tu problema, Fer. Ya se puso creativo. Si lo que tú necesitas, Alberto, es que el residente en el extranjero se convierta en residente para efectos fiscales en México, espérame tantito, yo lo doy de alta en Hacienda en México, lo inscribo como residente para efectos fiscales, lo inscribo al RFC y con eso cumplimos el requisito. ¿Correcto, Alberto? Nada más hay que tener cuidado de aquel lado, lo que pasa en el otro país, al adquirir una residencia en México, al adquirir una residencia para efectos fiscales en México, ¿qué efectos fiscales puede tener eso allá en el otro país? No es tan sencillo. Laura, este año sí hay reducción al ISAI que causa la herencia, se encuentra en el 115 y en el sexto transitorio de la Ciudad de México.
Karen. Eso es lo que hay que estar checando, Laura, porque es transitorio, no está dentro de los artículos del código. Entonces, en cualquier año pueden quitar este beneficio que está en los transitorios. Normalmente es del 50% de reducción del ISAI en la Ciudad de México, Entonces, si acudes al hacer la adjudicación, en vez de pagar el 8%, es un 4%, en teoría, 4%. Entonces, imaginémonos que es un inmueble, Fer, que vale 10 millones de pesos. En una situación normal, el ISAI sería el 8%, que igual es una cantidad... 800,000 para cálculo de abogado. O sea, son 800, o sea, en una operación normal o un ISAI, cuando se paga el 8%, son 800,000 pesos. Entonces, ¿qué legatario, qué heredero, qué familiar tiene esa cantidad para pagarlo? Entonces, no lo hacen. Por eso se quedan de forma irregular los inmuebles. Se quedan, y aún con esta reducción, que hoy sí está en el sexto transitorio, como bien dice Laura, del 50%, sería el 4%, 400,000 pesos, ¿no? Si no quieren pagar los gastos de luz, no de gas y de agua, para el mantenimiento de los inmuebles, para hacer estas adjudicaciones, se vuelve complicado. O sea, sí es un tema complicado, y por eso hablamos mucho de la protección patrimonial, que tienen que estar, normalicemos la muerte, regreso al principio, normalicemos la muerte, ¿no? Decían que ¿qué hago? ¿Me recomiendan entonces la donación del usufructo? Pues sí, no, depende, porque si soy una persona joven y ya estoy hablando de un usufructo vitalicio o de una donación, luego los hijos, nos ha pasado también, Fernando, los hijos son malagradecidos y corren a los papás de las casas o a los departamentos. Entonces, ahí cada quien decidirá cómo la relación que tiene, porque hoy están chiquitos, son hermosos, son divinos, pero crecieron y se empezaron a juntar con personas que no tenían, o agarraron vicios que no, pues, algunos vicios que les han ocasionado endeudarse, o pues, ahora sí que siempre pasa en la práctica. Entonces, pues no le voy a donar a este hijo, porque sé que va a tronar, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Si soy una persona ya, digo, mayor, pero ya me refiero a alguien que ya tuvo un ciclo de vida, ya estamos en los 70 años, por darte un ejemplo, donde ya puedo empezar a pensar en mi sucesión y decir, bueno, ya mi hijo ya tiene tal edad, o está o mi hijo que vive en Estados Unidos, pues entonces sí pienso en hacer una donación. Entonces, probablemente sí pienso en hacer un usufructo vitalicio. Todo depende en la etapa de la vida en la que te encuentres. Por eso también los testamentos se recomienda que se renueven cada 5 años, de 3 a 5 años, porque en 5 años las situaciones cambian. Te pudiste haber divorciado, ¿no? Pudieron haber pasado muchas cosas en esos 5 años, donde tu hijo, que antes era el pródigo, que iba a hacerse cargo de los negocios, no sé, resultó estar tras las rejas o resultó caer en una adicción. Entonces, por eso cada 5 años se sugiere que se renueven los testamentos, ¿no? Oye, que tengo 5 testamentos, ¿cuál es el válido? El último es el válido, el último. Entonces, regreso a lo mismo, Fer, y insisto, protección patrimonial, depende en qué etapa de la vida se encuentre el que va a otorgar el testamento, tienen que estarlo renovando. Entonces, usufructo sí puede ser una gran solución, donación también puede ser una gran solución, fideicomiso también puede ser una gran solución, ¿no? Entre otras figuras, ¿no? Pero todo depende del caso en particular del que estemos hablando, ¿sí? De acuerdo, comparto contigo la reflexión, Karen. Es importante que como personas, no solo como profesionistas, porque esto no es desde el ámbito profesional, sino ya desde el ámbito personal, estemos preparados para estos momentos y tengamos todo perfectamente dispuesto en relación con nuestros bienes, el testamento, y en relación con nuestra persona, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, la famosa voluntad anticipada. Y que bueno, también es importante dar seguimiento a esta ley que está
en el Congreso de la Ciudad de México, que no es voluntad anticipada, es un tema completamente diferente, es, pues, como dices tú, la asistencia en el suicidio, que evidentemente, ¿cómo se Muerte llama? digna. Perdón, la muerte digna, sí, 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 pero Muerte asistida se llama. la muerte asistida, Sí. pero me refiero a que es, yo en este momento decido que ya no. Es que es muy Así es. diferente al decir no quiero que me apliquen cuidados paliativos al hecho de decir no quiero que ya hagan nada más con mi salud. ¿Estás de acuerdo? Que son dos alcances totalmente diferentes. Pero bueno, allí están las opciones. Y es muy importante que hoy que estamos nosotros con las capacidades intelectuales para tomar esas decisiones, lo podamos hacer de manera libre y de manera informada. Así es. Había otra pregunta que también, digo, la vi antes, pero ¿qué pasa en los inmuebles, no? Cuando se tiene que pagar, se tienen que pagar deudas o ya se va a repartir, ¿no? Que dicen, pues no puedo quedármelo, mejor lo vendemos, mejor lo vendemos. Entonces, dentro de la misma sucesión se va a vender un inmueble. Y dicen, y aquí Alberto me va a decir, pues ahí ya me salvo del ISAI, ¿no? Porque ya no pasa por mí, mejor se la vendo directamente del de Cuyus a un tercero, ¿no? Y ya me salto, yo ya no lo recibí, ¿no? Si me lo dejaron a mí, entonces, pues yo, pues mejor que no pase por mí y me ahorro el ISAI, mejor que vaya directo al tercero en esa venta. ¿Qué sucede? Que antes sí se podía, antes sí lo hacían en las notarías, ya hoy no. Hoy no, ya no se puede. Entonces, antes de venderle a un tercero, se hace en la misma escritura, ahí sí te ahorras el costo de los costos notariales de hacer dos escrituras y no lo puedes hacer en una misma, donde en los antecedentes de esa escritura se establece que por adjudicación lo recibe el heredero Juan Pérez, causa el ISAI, ojo, causa el ISAI y se vende al tercero. Pero ese ISAI se tiene que pagar. Normalmente ya se paga del anticipo que se recibe de esa compraventa, pero de ese ISAI, les insisto, no se salvan. No se salvan. Tiene que pasar forzosamente por el heredero legatario para poderlo vender a un tercero. Para poderlo vender a un tercero. ¿Okay? Pregunta Rocío, ¿es muy difícil hacer fideicomisos? Ha cambiado mucho, Rocío. Ya cada vez es más fácil y más accesible el fideicomiso, sobre todo el fideicomiso patrimonial. El fideicomiso patrimonial. Hay varios bancos, varias instituciones, están desde los bancos grandes comerciales hasta las bancas chiquitas o boutiques. Pueden ahondar, depende mucho de qué es el patrimonio, lo que se va a aportar, pero ahondan aproximadamente en 150,000 pesos al año, que si lo prorrateas al mes, pues son aproximadamente 12,000 pesos al mes, lo que te cuesta hacer un fideicomiso. Es una manera de protección patrimonial, efectivamente, depende qué es lo que quieras, lo que quieran hacer. Y aquí la clave importante del fideicomiso es evitar que se considere enajenación de bienes, ¿no, Fernando? Porque establece muy claramente el Código Fiscal que cuando un inmueble o varios se aporten a un fideicomiso sin derecho de reversión, se entiende enajenación. Y cuando se entiende enajenación, causa impuesto de ISAI. ¿Okay? Entonces, esa es la parte delicada, que es la que hay que tener cuidado. Cuando fallecen los herederos, debe seguir pagando el fideicomiso. Claro, el fideicomiso es un excelente vehículo para, depende cada caso particular. Lo que sucede en el fideicomiso es que se establecen las reglas del juego. ¿No? Hay fideicomisos muy grandes, con patrimonios muy grandes, que establecen, yo quiero que se reciben rentas o acciones, ¿no? Dividendos. Dicen, a mis hijos, a partir de que cumplan 18 años, se les va a otorgar X porcentaje de los frutos de este fideicomiso. Y hasta que cumplan 18 años se les va a otorgar, o hasta que cumpla 21 años se le va a otorgar un coche. O sea, hasta ese detalle se puede regular en un fideicomiso. ¿Qué pasa en caso de mi muerte? ¿Quiénes van a ser mis beneficiarios? Entonces se ponen los beneficiarios dentro del mismo fideicomiso y todo eso lo tiene que hacer, todo eso va
dentro del contrato del fideicomiso. O sea, realmente quien administra ahora es el fiduciario, es el banco. Entonces, normalmente la sugerencia es que el testamento vaya a la par con lo que establece el fideicomiso. Y aquí te lo va a sugerir el banco con el que apertures tu fideicomiso para que tu testamento lo tengas en armonía con lo que establece el fideicomiso para evitarse problemas, ¿no? Como platicábamos al principio que dijo Fernando, ¿qué pasa con las cuentas bancarias? Si yo en las cuentas bancarias tengo unos beneficiarios y en mi testamento puse otras personas, entonces ya no hay congruencia, pero al final el banco se rige por la institución, la de instituciones de crédito, y tiene que hacerle caso a los beneficiarios que se pusieran. Entonces, sí, es otro vehículo que también es muy, muy interesante ahondarlo y asesorarse correctamente, ¿no? No es para todos, depende mucho del patrimonio o qué es lo que quieras proteger. ¿Ok, Rocío? Sí. Entonces, conclusiones, ya para cerrar. Conclusiones, yo lo adelantaba hace un momento. Aquí hay otra pregunta. Sí. Si el inmueble se adjudicó a varios herederos y ellos deciden realizar la venta para repartirse dinero, ¿este ingreso causa ISR para cada uno de los herederos o continúa exento como herencia? Pregunta Yolanda. Es que son dos temas, lo acabas de platicar. Yo me adjudico el inmueble porque, ¿cómo se llama? Mi papá me lo heredó, ¿de acuerdo? Esa adjudicación es la herencia y está exenta. Ya soy propietario del inmueble y decido enajenarlo, esa enajenación ya no forma parte de la herencia. Ya no forma parte de la herencia. Lo acabas de señalar con el ISAI, es lo mismo en el impuesto sobre la renta. Son dos operaciones diferentes. La primera, que es la herencia exenta, y la segunda, que es la enajenación a los terceros. Ya no puedo decir, Yolanda, es que estoy enajenando mi herencia, por eso tendría que estar exenta. No, no, no. No, 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 porque incluso la entrada de la fracción 18 dice los ingresos percibidos con motivo de la herencia. ¿Qué percibí? El inmueble. Después ese inmueble que es de mi propiedad, yo ya lo enajené y entonces ya me aplican las reglas del capítulo cuarto del título cuarto. Y conforme a eso, lo que Yolanda dice es, oye, y si el inmueble que voy a donar que voy a enajenar es mi casa habitación, ¿puedo gozar de la exención de casa habitación? Sí, ahí sería otro tema. Pregunta Impulso Fiscal, si hay un testamento y designa 5 herederos, pero uno de ellos quiere comprar la parte de los otros 4, ¿los 4 tienen ISAI inicial a cargo? Sí. Y volvemos a lo mismo, Impulso Fiscal. Primero, los 5 se tienen que adjudicar la herencia. Se adjudican la herencia a los 5 y 4 le venden esa herencia, esos bienes, al número 1 que la quiere enajenar. Pero podríamos decir que los 4 renuncian a su herencia y entonces se queda con la herencia uno solo. Ahí sí ya no habría pago del ISAI, Karen. Cuando renuncia uno, pero es por 4, inmueble. fíjate, voy de nuevo. Fíjate, Sí, dice Impulso Fiscal, son cinco los herederos. Hay 5 herederos, pero uno quiere sí, comprarles sus derechos a los otros 4 o los bienes, ¿estás de acuerdo? Le sí. quiere comprar, los bienes al otro 4. La primera pregunta, ¿se causa el ISAI? Si los 5 se adjudican la herencia y luego por esta adjudicación de herencia, que obviamente hay bienes inmuebles, si esos inmuebles que se adjudicaron se los venden 4 a uno solo, pues es enajenación, ¿estás de acuerdo? Y se paga el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ahí sin lugar a dudas se paga. La otra es, Sí. yo no me adjudico la herencia. 4 dicen, renunciamos a nuestra herencia, que se le adjudique al heredero número 1,
ahí la pregunta es, sobre esa renuncia a la herencia, ¿se habría que pagar el ISAI? ¿Sí o no? Sí, porque el ISAI, como bien lo dice el impuesto, Guadalupe, es impuesto de adquisición de bienes inmuebles. O sea, no es por persona, es por inmueble. Entonces, si el ISAI son 400,000 pesos, aquí ya va a empezar, aquí, Fer, ya estamos hablando de una negociación que tendrás que hacer con los 5 herederos, ¿no? O sea, realmente, ok, el inmueble cuesta, el valor del inmueble, digo, son 10 millones de pesos y los gastos son 800,000 pesos. Entonces, estamos hablando que el beneficio que yo voy a recibir, o si lo dividimos, yo sumaría los gastos al valor del inmueble, ¿no? Si yo fuera uno de los herederos, ok, entonces estamos hablando que son 10,800,000 pesos entre 5 herederos, ¿no? Para poder determinar un valor interno, ¿no? Y poderle comprar su parte. O sea, obviamente hay un avalúo, ¿no? Todo eso lo tiene que hacer también, todo eso es ante notario, pero ya la negociación que hagan ustedes, o sea, igual y te llevas muy bien con el hermano o con la hermana y te dice, no te preocupes, a mí no me pagues, igual y yo me quedo con el otro departamento o yo lo compenso con otro inmueble. Pero el ISAI es del inmueble, o sea, no es por persona. O sea, si lo quieren prorratear, es que hay muchas formas de hacerlo. Igual y, o sea, entre 5, pues entonces prorratea los 10,800,000 entre 5, entonces cada quien tiene ahí su parte. Entonces, ahí viene ya un poco más la negociación, Guadalupe, pero del ISAI no te salvas. Correcto. Pregunta José Sí, Luis, ¿en la enajenación de los inmuebles se tiene que expedir sí. factura? Acuérdense que cuál es la regla para la enajenación de inmuebles. A partir de 2014, cuando yo adquiero un inmueble, para comprobar mi costo comprobado de adquisición, tengo que contar con un CFDI, ¿de acuerdo? Para poder yo, cuando enajene, considerar esa deducción. ¿Cómo consigo ese? Yo soy el adquirente, ¿cómo consigo ese CFDI? Primero, si quien me enajena es una persona moral, esa persona moral o persona física que realiza actividades empresariales, son ellos los que expiden los CFDIs por la enajenación. Segundo, si no son de ellos, quien expide el CFDI por la adquisición del inmueble es el notario. Es el notario, ¿de acuerdo? Entonces, pero en todos los casos, para yo acreditar mi costo comprobado de adquisición, necesito contar con un CFDI, ¿de acuerdo? No sé si haya más preguntas. Para ya cerrar y concluir, que las conclusiones nuevamente son: otorguen testamento, otorguen testamento, dejen beneficiarios en sus cuentas bancarias, afores, pensiones, revísenlas, chequen cómo están, ¿no? Los papás o normalmente nuestros padres o las personas, te digo, ya de 60, 70 años, no quieren hacer testamentos porque creen que se van a morir, pero si no lo dejan problemas, ¿no? Hablen con su familia, hablen con quién van a dejar, si realizan una voluntad anticipada, pues qué quieren que pase con su muerte, ¿no? Si quieren cremación, si quieren que los entierren, dónde quieren dejar sus cenizas, si los quieren dejar en una urna, si quieren, o sea, son temas delicados, pero se tienen que tocar, se tienen que hablar, ¿no? Desde quiero un velorio, quiero tener el cuerpo expuesto, quiero gente, no quiero gente, todo ese tipo de plata, es una plática incómoda, pues la tenemos que tener porque le das paz a los que se quedan. De otra suerte y empieza el conflicto entre los hermanos o los que se quedan. Ay, no, yo creo que no va a haber, que no lo hacemos velorio. No, yo creo que sí. No, pero yo creo que hay que cremarlo. No, pero mejor no. Yo creo que mejor hay que enterrarlo. No, pero las cenizas hay que dejarlas en su casa. No, que en la urna. No, que en el mar. Entonces, desde ahí empieza la tensión familiar. Y es mejor hablar con la familia, dejar las reglas claras. Y estoy hablando de algo muy sencillo. Ya luego pásalo ya al ámbito legal, al ámbito de inmuebles, a todo esto que estamos hablando, pues se vuelve más complicado y las relaciones familiares terminan. Entonces,
Pero bueno, hay otra pregunta de José Luis Báez que dice, perdón la insistencia, ¿se adquiero de una persona física que me da el CFDI si no emite facturas? Si adquiero de una... Por aquí ya no estás hablando de herencias, José Luis, aquí estás hablando de una compraventa normal, ¿no? Es que sí, estás hablando de una compraventa normal. No, el notario, es que las notarías, ya te comento, a partir de, me parece que fue 2015, Fer, que empezó lo del PLD, todos estos, los FDIs y todo lo que es el PLD, las notarías tienen que recabar toda la información, revisar que el pago esté bien hecho, constancia de situación fiscal, los biométricos, una cantidad de requisitos que ya, si no están los FDIs o están las facturas, no te emiten la escritura. Tiene que estar completamente bien integrada la escritura donde esté lo del inmueble, porque de otra suerte no te la otorgan. Antes era otra situación donde pues no estaba tan regulado. Hoy en día ya está muy regulado el tema de la compraventa de inmuebles, sobre todo ante las notarías, ¿no? Ok, sí, listo. ¿Quién dice Guadalupe? Agradecida, ojalá se hagan costumbre. Pues lo que buscamos con esta plática, Guadalupe, y con todos los que nos están escuchando, es concientizar de la importancia de dejar testamento. Los que no llegaron al principio, solo el 8% de México, el 8% de la población de México otorga testamento. Es muy bajo, es muy, muy bajo, muy bajo. Entonces, tenemos que pues, otorgarlo. Y la idea es que lo renueves, pero por lo pronto dejar uno. Te quita media hora, una hora de tu tiempo, vas a la notaría que está cerca de tu domicilio, luego si lo haces en el mes de septiembre, tienen unos descuentos porque es el mes del testamento, pero te ahondará, dependiendo de la región territorial, de entre 2,000 o 4,000 pesos, ¿no? Y ya son formatos prehechos, o sea, es un formatito que ya tiene que tiene la notaría, donde tú vas escribiendo absolutamente todo, ¿no? Te asesora el notario, te va preguntando cosas, entonces es mejor tenerlo a no tenerlo, ¿ok? Tengan la plática incómoda con sus familiares, tengan esa plática incómoda, dejen testamento, dejen voluntad anticipada y dejen beneficiarios, revisen sus beneficiarios, ¿okay? Listo, Fer, pues. Gracias, también yo me despido. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que se desmañanaron con nosotros. Evidentemente, siempre quedan cosas pendientes. Me uno a la petición de Karen en el sentido de que si es un tema incómodo, es una plática que tenemos que tener. Si nosotros como hijos no lo hacemos con nuestros padres, también como padres lo tenemos que hacer con nuestros hijos. Eso es una realidad, esa es una realidad, lo dijimos hace rato. En esta vida hay dos cosas seguras: pagar el ISSSTE y morirse. Y entonces, pues como las dos cosas van a llegar tarde que temprano, es mejor estar preparados, es mejor tener todo perfectamente controlado y nos evitamos de problemas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, que tenga lindo día.